muy importante que Dios tiene para decirnos. Te invito a que abra tu Biblia. Y si no la tenés, escucha con atención. El capítulo 3 de Hebreo, el versículo 12. Fíjate lo que la Biblia nos enseña. Seguramente Dios te va a hablar de esta noche. ¿Cuánto quieren que Dios le hable? A ver, levante su mano. Gloria a Dios. Yo también quiero que Dios me hable. Y Dios tiene una manera muy particular de hablarnos. ¿Sí o no? Cuando vos abrís tu Biblia, ahí es cuando Dios comienza a hablarte, cuando vos empezás a leer, escudriñar. ¿Sí o no? Fíjate que Dios tiene la palabra exacta para vos. Amén. Mira lo que dice. Vamos a leer. Capítulo 3, el versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Escuchó eso? Eso es una exhortación, un aliento para nosotros. Y Dios siempre, la Biblia dice que la palabra del Señor siempre llega a tiempo. Por eso la exhortación de la carta a los hebreos suena de esa manera, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace apartar a nosotros del Dios poderoso? La incredulidad, la falta de fe. Y cuando hablamos de fe, no hablamos de un pensamiento positivo. Cuando hablamos de fe, hablamos de fidelidad a Dios en todo tiempo. Mire cómo se define la fe. ¿Eh? El estar siempre obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, hoy, mañana y pasado, y siempre. ¿Sí o no? Bueno, poder decirle a tu hermano, no te detengas, seguí adelante, no bajes los brazos, seguí confiando, seguí creyendo, hay esperanza, Dios tiene la salida, Dios tiene la solución. ¿Ah? ¿Sí o no? Ese es nuestro trabajo, ese es su trabajo, el poder alentarse. La Biblia dice que tenemos que alentarnos los unos a los otros. Y mire cómo dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando más tiempo tardamos nosotros con lo que hay en nuestro corazón, se endurece el corazón. ¿Sabía eso usted o no? ¿No sabía? Claro, el corazón del ser humano es así. Cuando más tiempo hay cosas que estorban en nuestro corazón es cuando más se va endureciendo. Por eso, cuando hablamos de apostasía personal, apostasía significa apartarse. ¿Sí? Escucha esto, apartarse. Eso significa apostasía. ¿Sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta, eso implica deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se ha acercado antes. Qué triste ser desertor, porque la Biblia la Biblia nos compara como un desertor cuando nos alejamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
La Biblia dice que los valientes heredarán el reino de los cielos. ¿O no? ¿Sí o no? Escuche, preste atención. Me interesa que usted esté atento a lo que Dios nos va a enseñar. Ahora, para ser más directo, apostatar significa cortar la relación salvadora de una persona con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y de la verdadera fe en Él. ¿Sabían eso usted o no? Que cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se aleja de Cristo, está cortando la relación con Dios. Qué triste es eso. Qué triste es eso, porque la Biblia dice que separado de Dios, ¿usted sabe eso? No sabe. Separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Nos enseña Jesús a través de su palabra. Él es la vid, el Padre es el labrador, nosotros somos los pámpanos. ¿Sí o no? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Cuándo es? No sabe. ¿Dónde está? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lee fuerte rápido. ¿Quién quiere leer? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar por sí mismo, permanece la vista con vosotros, permanecéis. Mire cómo habla de la permanencia. Nosotros unidos a la planta, a la vid, que es lo que nos da a nosotros la fortaleza para vivir, para seguir, para perseverar. Separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Por eso comparábamos lo que significa el apartarse. Por eso la enseñanza o la exhortación decía: mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino que cada día nosotros podamos alentarnos los unos a los otros, siempre permaneciendo en la palabra. Entonces eso es interesante poder entender. Ahora miren, cuando nosotros miramos, la Biblia siempre va impartiendo advertencia, ¿sí?, sobre la apostasía, sobre lo que es el apartarse. Por eso es que nosotros, si tenemos la posibilidad de alentarnos todos los días, es lo que tenemos que hacer. ¿Me entienden, no? Porque necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos vivir bajo su presencia. ¿Me entiende? Necesitamos vivir. Cada vez que el pueblo, si nosotros miramos los pasajes del Antiguo, cada vez que el pueblo se apartó, tuvo su consecuencia. Y cada vez que nosotros nos alejamos de Él, tenemos consecuencias. Hay consecuencias que nos alcanzan. Pero miramos algo interesante. Los pasos que por ahí conducen a la apostasía son: los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas, las enseñanzas de la palabra. La palabra mía, no, la palabra de Dios. Cuando no escuchamos, cuando no oímos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted viene a escuchar, usted viene a oír, usted viene a prestar atención. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que a nosotros nos hace crecer. Es la que nos da fortaleza a nosotros para poder vivir. Él dice que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero si nosotros tenemos un nacimiento, tiene que haber un crecimiento.
¿O no? Si hubo un nacimiento, tiene que haber un crecimiento. Y lo que nos hace crecer a nosotros en el interior es la palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Miren lo que dice Juan capítulo 5. Ahí en tu Biblia. Capítulo 5. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Capítulo 5. Dice así, mira. Versículo 39. 5:39. Dice así. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Escuchó eso? ¿Cómo le dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para que usted y yo podamos tener una relación con Dios, necesitamos conocerle, necesitamos hablarle, necesitamos que Él nos hable, ¿sí o no? La Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿sí? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Job capítulo 28, versículo 28. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Usted necesita, y yo también, ambos necesitamos ser sabios. No en nuestro propio pensamiento, necesitamos ser sabios en el conocimiento espiritual. ¿Me entiende o no? Necesitamos ser sabios en el conocimiento espiritual. Por eso, la Biblia nos enseña que todos los días nosotros tenemos que acudir a Dios para que el corazón no se endurezca. Amén. ¿Cuántos hablaron con Dios? ¿Cuántos se arrodillaron? ¿Cuántos le dieron gracias? ¿Cuántos corearon la palabra? ¿Cuántos nos humillamos hoy delante de Dios y le dijimos, aquí estamos, dispuesto a servirte, dispuesto a obedecerte, dispuesto a buscarte, dispuesto a aprender de tu palabra? ¿Me entienden? Mire cómo el Señor nos enseña. Cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Cuando estamos mirando con nuestros ojos carnales y nos parece que no hay nada, despacito nos vamos apartando. ¿Me entiendes? Despacito nos vamos deslizando. Cuando empezamos a mirar las cosas que se ven, por eso la Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire que sabe. Mire que sabe nuestro Dios cómo nos enseña a nosotros. ¿Sabe cuándo perdemos el enfoque? Cuando nosotros nos empezamos a deslizar, cuando dejamos la comunión con Dios y empezamos a mirar otras cosas que no nos convienen. No tiene la culpa el pastor, no tiene la culpa el hermano, la culpa la tengo yo. Dios puso en mí un regalo. Yo tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Por eso estamos hablando. Apostasía personal. ¿Me entiende?
¿Me están entendiendo cómo la Biblia nos enseña? Muchas veces nos dejamos arrastrar. Por eso la Biblia dice, no se adapten a este mundo. Porque el mundo corre, habla como habla, vive como vive. Y mucha gente se están perdiendo aquí en esa manera de vivir. Pero la Biblia dice que tenemos que cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de vivir. No podemos nosotros cambiar la manera de vivir si no cambiamos la manera de pensar. ¿No? Claro, hay que cambiar la mentalidad. Hay que poner la palabra de Dios en nuestros corazones. Capítulo 4, mira ahí de Hebreo. Capítulo 4, versículo 16, mira lo que dice. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién le dice que se acerque? A nosotros. Nadie que no se acerca puede recibir, porque el llamado es para los que quieren, para los que obedecen, para los sedientos, para los que tienen hambre y sed. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces cuando miramos nosotros y dice, acerquémonos, te está invitando, te está extendiendo la invitación para que vos te acerques, confiado, creyendo, seguro, al trono de la gracia. O sea, la gracia es la ayuda, el regalo que Dios nos dio, el regalo, la ayuda, la gracia es Cristo Jesús. Él extendió su mano. Yo lo único que tengo que hacer es prenderme de su mano y no soltarme nunca. Porque separado de él nada puedo hacer. ¿Sí o no? Separado de él nada puedo hacer. Dice, para alcanzar misericordia. Dice que muchas veces por ahí dicen, no, la misericordia de Dios es, el amor de Dios es claro. Claro, pero para que el amor de Dios me alcance, yo tengo que acercarme. Dios nos obliga, Dios nos llama. Cristo se compadece de nuestras debilidades, sabe que somos faltos, sabe que somos débiles, sabe que estamos en el cuerpo débil y que necesitamos de él, por eso nos llama todo el tiempo. Donde nosotros tenemos que acercarnos al trono celestial, sabiendo que Dios recibe y anhela nuestras oraciones y nuestras peticiones que se eleven delante de su presencia. ¿Escuchó eso, no? Cristo es el trono de la gracia, donde nosotros tenemos que acudir, donde usted tiene que acudir. Usted que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se acuerdan de eso? En la escritura. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, tenemos que acercarnos a Cristo. Por eso hoy veíamos y decíamos, dice la Biblia, hermanos, que no haya ninguno de ustedes, ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Capítulo 11, versículo 6. No podemos agradarle a Él si no hay fe, si no hay confianza, si no hay perseverancia. ¿Me entiende cómo es esto? Ahora, miren lo que Dios nos pide a nosotros, hermano. Así como Cristo se entregó y murió y resucitó, se entregó todo. ¿Sí o no? No le importó nuestra condición. De la misma manera que Él nos amó, ahora Él pide que yo y usted le amemos. ¿Sabía eso, no? De la misma manera.
Entonces, yo tengo que despojarme de todo lo que a Él no le agrada, dejar atrás y seguirle. Cuando Jesús buscó a sus discípulos, los discípulos que hicieron, dejaron todo para seguirle. ¿Sí o no? Todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos aparta de su comunión, usted tiene que despojarse de todo. La Biblia dice, despojémonos de todo peso de pecado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Claro, mediante el engaño del pecado, las personas se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. Efesios capítulo 5, mirá lo que dice. Mirá lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice esto, mirá. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o amaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Escuchó eso? Dios nos llama para transformar nuestras vidas. Dios nos llama para levantarnos, para darnos vida nueva. Dios quiere transformarnos. Ahora, mira, cuando habla de la dureza del corazón, el rechazo del plan de Dios, Dios tiene un plan con nosotros. ¿Sabía eso, no? Usted no está por estar, usted no vino por venir. Usted no nació porque usted quiso nacer. El Señor nos escogió antes del vientre de nuestra madre. ¿Sabía eso o no? Por eso es que hasta hoy Dios nos guardó. Hasta hoy Dios nos mantiene así. Muchas veces lo estuvo cuidando y nosotros no nos dimos cuenta. Porque Él nos escogió antes que usted y yo nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos conocía. Por eso que Él sabe y conoce lo más íntimo de tu corazón, lo profundo de tu corazón. Por eso que Él sabe todo lo que vos pensás y lo que vos estás por pensar o lo que vas a pensar. Dios sabe, Dios nos conoce. Por eso es que en su palabra dejó plasmado que yo tengo que alentarte a vos y vos tenés que alentarme a mí. Entre tanto que se dice, porque sabe que mañana a mí me puede faltar la fuerza. Sabe que a vos mañana te puede faltar la fuerza. Sabe que en un momento nosotros podemos quitar la mirada. Entonces, es muy importante que usted me aliente a mí y que yo le aliente a usted. ¿Sí o no? Necesitamos la ayuda. Necesitamos el aliento. Amén. Miren lo que tenemos ahora. Efesios capítulo 4, mira ahí, versículo 30, mira lo que dice. Capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece en sí. Dios nos marcó a nosotros con su Espíritu, puso su Espíritu dentro de nosotros, porque somos propiedad de Él, somos suyos. Ahora, cuando nosotros nos rebelamos, vamos en contra y empezamos a hacer lo que a Dios no le agrada, eso le contrista al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Y por eso muchas veces andamos así, derrotados. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el gozo, Jesús cuando iba a la cruz, puso el gozo delante de Él. Y eso, por eso nada le detuvo. Ahora, lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros pongamos el gozo delante de nosotros para ir caminando. Y la Biblia dice que tenemos que estar siempre gozosos, aunque a veces nos encontremos tristes.
Y al final, ¿cómo? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que haga? ¿Podemos estar tristes? Sí, pero el gozo puesto adelante, el fruto del Espíritu, el gozo es un fruto del Espíritu, es el que tiene que prevalecer en mi vida. Y eso hace que yo me levante. Y eso hace que yo me goce. Y eso hace que yo le sirva. Y eso hace que yo me interese por lo espiritual. Porque ¿sabe qué? En esos tiempos, el amor de mucho se enfriará. ¿Sabe algo? Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ah, no. Yo te invito a la Biblia, la hojita de tu Biblia. Vamos a Apocalipsis. Porque el Señor nos va a hablar más profundo. Mira, capítulo 2. Yo tenía preparado esta palabra para vos, para mí. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Está hablando de una iglesia que seguía haciendo su trabajo. La iglesia somos nosotros, ya sabes, eso sí. Este es el templo. La iglesia somos nosotros. Sí. Una iglesia que trabajaba arduamente, que se estaba sosteniendo en la doctrina, que había probado, a los que decían ser y que lo hallaron mentiroso, porque hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. En aquel tiempo ya comenzó la apostasía, imagínate en estos tiempos. Apostasía significaba qué cosa: apartarse, desertar, ¿sí? Cortar el vínculo, ¿sí? Pero cuando miramos esto, la iglesia tenía todas esas características, pero le estaba faltando algo, ¿sí? Le estaba faltando algo. Y le estaba reclamando, dice, el primer amor. Pero tengo contra ti, el versículo 4, que has dejado tu primer amor. ¿Ah? Ese corazón siempre lleno de gozo, lleno de esperanza. Ese corazón dispuesto siempre, no viendo la hora de estar, de venir a las reuniones, no viendo la hora de estar en el servicio, de cantarle, de adorarle, de exaltarle, de hablarle a alguien por la calle, de predicarle, qué sé yo, que pasaba por acá, que le conocía. ¿Te tocó alguna vez eso, mano? Pasaste por ahí, ¿no? Que parecía que todo era hermoso, que todo era bonito, que no había nada que te pueda, vos te enfocabas en Cristo y no mirabas lo que pasaba acá, lo que pasaba allá, lo que pasaba acá, los problemas, las dificultades. No, vos ibas para adelante.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, ese es un tiempo precioso. La iglesia de aquel entonces había perdido eso. Había perdido eso. ¿Eh? Y el Señor le estaba reclamando porque alguien que se siente de esa manera quiere hablar con Dios, quiere orar todo el tiempo, quiere escudriñar la palabra, quiere leer la Biblia todo el tiempo, le pide al Señor la capacidad, la sabiduría. Es sensible a lo que Dios le dice a través de su palabra. Claro, le tiene a Dios en primer lugar. Le tiene a Dios, o sea, en otras palabras, está cumpliendo con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que sos. Enamorado de Jesús, enamorado de Cristo. ¿Sí o no? Hermoso, ¿eh? El primer amor, lo que estaba reclamando es el momento en que ellos se enamoraron de Jesús. ¿Sí? Que se entregaron por completo, sin importar lo que las circunstancias, las dificultades, los problemas, todo lo que le rodeaban. Claro, ahora venía la exhortación porque el primer amor, perder el primer amor, es pecado. Es pecado. Es pecado. Pero hay señales que nos indican a nosotros, o al creyente, que ha dejado el primer amor. Pero ahí viene la corrección. No es que uno no se da cuenta. No es que uno no se da cuenta. Porque cuando dejamos el primer amor, perdimos el interés, ¿sí? Por las cosas de Dios. Y eso es triste. Perdimos el interés por las cosas de Dios. No tenemos lo que teníamos antes. Algo se apagó en nosotros. Algo se endureció en nosotros. Es la falta de interés. Si estamos, si estamos. Si estamos, da igual, porque es lo mismo que la historia. Estoy aplaudiendo acá, pero mi mente está volando a cualquier lado. ¿Sí o no? Eso es triste. Lo que estaba reclamando Jesús era eso, la falta de interés. Claro, se convierte todo en algo ordinario, en algo que, bueno, hay que estar porque hay que estar. Hay que venir porque, bueno, hay que venir, hay que, bueno. Cuando somos jóvenes, porque capaz nos van a morir, cuando somos adultos, porque, bueno, no tenemos ganas simplemente, y cuando nos vamos adaptando a lo que va sucediendo en este mundo. ¿Me entiende cómo es? Y a causa de eso, de la falta de interés, nos vamos enfriando. Porque cuando a nosotros nos interesa algo, nos preocupamos. ¿Te acuerdas cuando usted era novio, no? Porque era un novio y después se casaron. Los que por ahí están atravesando por ese momento. ¿Eh? ¿Me va a decir que a vos te atacaba una lluvia? Imposible. ¿Y a vos te atacaba el barro? Imposible. ¿Eh? Vos lo que querías era estar ahí. Sí. Claro, pues vos estás enamorado, pues. Vos estabas enamorado de tu amado, de tu amada, la mujer. ¿Eh? Querían estar ahí, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Imagínate, bueno, si estamos enamorados de Cristo, si llueve porque llueve, si no llueve porque llueve, cuando se frío porque hace frío. ¿Eh? Yo me acuerdo que eso me quedó grabado cuando yo era así chiquito y
Papá me alzaba acá sí, y por allá nos íbamos, esto era todo tierra, todo camino de tierra. Algunos se van a acordar seguramente. Y después la bajada de la vida también era todo, ahora es todo asfalto, pero igual se inunda todo. Pero, pero yo me acuerdo que en el barro, mamá acá con dos en las manos, no sé qué así, y chiquito y yo acá arriba, o a veces le tocaba al otro, y nosotros en el barro, por acá el agua, por acá, por acá. Llovía, trueno, relámpago, y nosotros. Y ellos terminaban el culto a las 10 como acá, ¿eh? Acá en las 9 menos 5 y 10 menos 5 y hay uno que se pasó, ¿eh? El pastor que está pasando, ¿eh? Se perdió el interés. Allá era la 11 y como que recién estaban empezando. Ah, chique, se fue la hora, se pasó así. Yo tengo que ir a la calle. ¿Qué querías de tu casa? O sea, yo sé que tengo muchas cosas que no entienden nada, ¿verdad? ¿Eh? Así somos. Pero ahí está, ya está la misma charla por ahí. A las 12, la 1. Después de que la agarraba. Y nosotros íbamos veníamos. Y los domingos tempranos. Cantaba el gallo, ni salía del sol, nosotros estábamos llegando. Ya era así, no me acuerdo. Mamá nos llevaba todo de la oreja. ¿No? Pero yo veía el interés que ellos tenían. No estaban disfrutando del primer amor. Estaban disfrutando del primer amor, porque no les interesaba nada. Ellos querían llegar a la casa del Padre. ¿Me entiendes? Nosotros ahora tenemos bicicleta, tenemos triciclo, tenemos. Y nos cuesta. Nos cuesta. Pero fíjese en lo que estas señales indican en nosotros la falta de interés. Hemos dejado el primer amor. Se convierte todo en algo rutinario, en algo pesado. Otra vez que está. El pastor no tiene casa, no tiene vida, no tiene trabajo. Que otra vez ahí. Con un día que alcanza. Y hace un día lo congregamos. Eso que acá nos vemos todos los días, ¿verdad? Y me dice, corazón, no se me vaya, no se me enoje. Se vuelve en algo rutinario. En la oración, nos arrodillamos y parece que nos hinca clavo en la rodilla y lo levantamos a los 2 minutos. Y antes nos arrodillamos y no nos queríamos levantar de ahí porque el Señor nos abrace. No queríamos salir de su presencia. Pero hoy nos arrodillamos porque tenemos que arrodillarnos, ¿no? ¿Ah? Es así. El congregarnos nos cuesta. La alabanza, aquí vamos a ir a la alabanza, vamos a la palabra. Y la adoración a Dios. Porque usted viene, yo y usted, venimos nosotros a darle gracias a Dios, a la casa del Señor, a adorarle, a darle todo, nuestra ofrenda. Cuando hablo de ofrenda, estoy hablando de todo lo que somos. Y venimos a escuchar. Pero primero adoramos. Primero le damos gracias. Después escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces no queremos escuchar y no queremos darle, pero queremos escuchar que Dios nos bendiga. ¿Sí, no? Es así. El servicio al Señor se nos hace pesado. Pero el remedio para todas esas cosas es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Saben eso qué? El compromiso. El compromiso con Dios. ¿Sabía eso usted o no? Es que usted venga y usted esté en la casa de su Padre.
de que usted venga y anhele servirle, esté dispuesto, que cuando el Señor le diga, fulano, que le diga, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí o no? Después de eso que quieren ir al África, ¿para qué te ahí tan lejos? Si ni al vecino le predicamos otra vez. Ah, bueno, y al África, pero primero evangelizamos acá alrededor, pues. ¿O no? Sí, no está mal. Pero la falta de compromiso, Dios nos está llamando, ¿eh? Miren lo que dice Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice esto, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Escuchó eso? Miren lo que dice. Los que tienen hambre y sed. Dice, bienaventurados, felices, más que felices. Por eso es que decíamos hoy que usted siempre va a llevar el gozo puesto en su corazón. Porque usted es más que feliz cuando usted necesita, cuando usted reconoce que usted necesita llenarse, que usted necesita alimentarse, que usted necesita saciarse. Por eso vino hoy. ¿O no? Por eso usted vino hoy, porque usted necesitaba darle a Dios y que Dios le hable a usted. Porque eso es lo que a usted le va a fortalecer. Capítulo 6 de Juan, versículo 35, mira lo que dice. Hoy nos vamos a ir igual a la casa. Miren lo que dice, el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Escuchó eso, no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que acercarse. Hay que acercarse. ¿Eh? Cuando no viene y dice, no, o sea que yo, nadie puede, en algún momento, cuando por ahí tenga tiempo, cuando... Claro, no está Dios en primer lugar. No está Dios en primer lugar. Entonces eso hace que no me olvide y que comience a pensar en otras cosas. Santiago 4:17. Ya lo dice. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Dice así. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Pecado. No, yo no estoy haciendo nada malo. Si vos sabés hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Dice así o no su Biblia. Pues yo nomás estoy inventando, usted lee ahí para que sepan. Glorioso es el Señor. Lo que pasa es que cuando nos vamos enfriando, cuando nos vamos, el corazón se va endureciendo, las cosas que antes eran malas para mí, resulta que ahora me cambió el pensamiento y son buenas. ¿Se entiende? ¿Cómo el mundo va distorsionando todo? Y antes decíamos, no, eso está mal, yo no lo voy a hacer, porque Dios me está viendo, pero hoy ya eso me da igual. Lo hago porque lo hago. No sé si están así, porque el pastor dice, o el hermano me dijo, pero yo no sé, si ustedes es religión, ya son muy religiosos. Si Dios es amor, pero Dios es un fuego consumidor. ¿Me entiendes? Empezamos a perder la sensibilidad. Ya empezamos a escuchar otras voces. Ya
Ya empezamos a obedecer a otras voces. Por eso dice, mira que monte corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, del Dios santo. Tengo algo contra ti, dice, has dejado tu primer amor. ¿Sabes qué pasó? Dejaron de sentir la presencia de Dios. Por eso está todo igual. Por eso es como que si estamos, si no estamos, si vengo, si no vengo. Si le sirvo, si me da, si no. No está la presencia de Dios en tu vida. Pero hoy el Señor te está hablando. En su palabra te está hablando. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pero si yo vendré pronto a ti, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Vos sabés lo que es que el Señor aparte su presencia de tu vida, de mi vida? Yo no la quiero ni más quitar. Cuando David se sintió vacío, ¿usted se acuerda de lo que David dijo? Cuando David había pecado, el rey de Israel, que tenía todo, tenía fama, riqueza, pero cuando le falló a sus padres celestial, se sintió vacío. Esa riqueza no podía llenar el vacío de su corazón. La fama no podía llenar el vacío de su corazón. Todo lo que tenía, su dinero y todo lo que tenía, no podía comprar lo que iba a llenar su corazón. Se sentía hueco por dentro. Pero David dice que él quería un nuevo corazón, que ponga un espíritu firme, recto dentro de él, que le quite todo, que le quite su reino, que le quite su familia, que le quite todo lo que tenía, la fama, todo, pero que no se aparte de él el espíritu. Teniendo ustedes uno. Porque te puede alcanzar toda la vida, o yo puedo alcanzar toda la vida, pero si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Si usted no siente, si usted no siente ese deseo de estar en la casa de Dios, si usted no siente ese deseo de cantarle, si usted no siente ese deseo de adorarle, si usted no siente ese deseo de danzar, de glorificarle, de gritar gloria a Dios, entonces usted está muerto. Porque lo único que no sienten nada son los muertos. Pero si todavía algo hay en su corazón que le está hincando, que le está quemando por dentro, es porque todavía tiene vida, es porque todavía Dios le está llamando, es porque todavía Dios quiere que usted se salve. ¿Quién dice amén en esta noche? Por eso es que Jesús le dijo a la iglesia, primero le reprende, tengo contra ti esto. Ahora le dice, arrepiéntete. Porque podemos seguir así como estamos, escuchamos, no toca casa de para allá. No, lo que nos dice, vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos, vamos a glorificarle a Dios como antes, servirle como antes, cantarle como antes, buscarle como antes. Porque si no, dice, vendré otra vez. Voy a sacar mi presencia de tu vida. Y la Biblia dice hoy que separado de él, nada podemos hacer. ¿Escuchó eso, no? Claro, cuando uno está activo, cuando uno le está sirviendo,
Cuando uno ya no ve la hora que llegue la hora del culto, que llegue la hora de la reunión, que llegue la hora del servicio, que llegue la hora de cantar, que llegue la hora de danzar, que llegue la hora de servirle, de hacer algo. No ven ahora, ya se está preparando. Si Dios tiene eso, no lo pierda. No lo pierda. Avivar el fuego que está en tu vida. Avivar lo que Dios puso en tus manos. Santo, cuento contigo, Dios, no va a pedir cuenta cada uno de nosotros. Necesita tu cuento, no quiere adelante. No importa. Vos no estás acá, pero vos estás ahí. Y Dios puso algo en tus manos. Y eso te va a pedir cuenta mañana. Nos va a pedir cuenta mañana. Dice que eres paciente porque no quiere que nadie se pierda. ¿Sabías eso? Así que póngase gozoso, porque por ahí esta palabra te pudo haber golpeado, si no, ¿sabes qué? Golpeó. Pues la palabra Dios no va a curar, viste como el remedio te pone la herida y te pica. Eso no sana, no sana. Es como el padre aquí, pero usted. Yo porque le amo a mi hijo, le voy a decir la verdad. Usted porque le ama a su hijo, le va a decir la verdad. Usted no le va a dejar que su hijo haga lo que su hijo quiera. ¿O no? ¿Sí o no? Los padres. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Pero si dicen, hermana, hija, cuando sea grande te va a pinchar la cabeza. Y Dios es así con nosotros, Dios nos corrige porque nos ama. Se pone de pie. Gloria a Dios. Cierra sus ojos ahí. Cierra sus ojitos. Si su corazón está abierto todavía, dígale, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por hablar. Gracias, Señor, por ministrarme en esta noche. Cierre sus ojos. Señor, ese Dios maravilloso. Gracias, Señor.